Hola, ¿me escuchan? Hola. Bueno, entonces es importante comentar por qué el Papa titula este capítulo Evangelio de la Creación. ¿Recuerdan ustedes qué significa la palabra evangelio? La nueva noticia. Sí, una nueva noticia que es buena, ¿no? Bella Eh, noticia. ¿No? la de Jesús es buena, pero con la que referían en ese tiempo no era tan buena. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué la creación es evangelio? ¿Por qué la creación sería evangelio? Porque es como una buena noticia que Dios nos da a nosotros. Ajá. Eso es muy importante, ¿cierto? Tenerlo en cuenta. Porque, o sea, Dios se comunica, Dios se revela y nos habla a través de la creación, ¿sí? Vamos a ver cómo en los salmos, en toda la historia, digamos, del pueblo de Israel, la naturaleza, que es creación de Dios, sirve de medio de comunicación, ¿sí? Entonces, es importante ese dato. Bueno, vamos entonces a compartir acá pantalla para ver introducción. Algunos elementos que me parece importante para que ustedes tengan en cuenta en esa introducción a ver, ahí tenemos al maestro Héctor Guzmán. Ok. Y quiero presentarles unas diapositivas. Ya. Entonces, este Salmo 148, lo vamos ya hecho referencia, que es la alabanza a Dios de todos los seres de la creación. Un poco ya hemos hablado de Laudato Si. Bueno, entonces ahora nos centramos en, ay, perdón, en cuáles son, perdón, cuáles son la pregunta es, ¿cuáles son los fundamentos católicos del cuidado de la creación? O sea, ¿por qué la iglesia cuida del ambiente? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? O sea, se puede preguntar a cualquier persona, oye, ¿usted por qué cuida? Pero nosotros como creyentes, miembros de la iglesia, ustedes en una reflexión, discernimiento vocacional hacia una vida consagrada como misioneros claretianos, ¿por qué? ¿Por qué interesa hablar del cuidado de la creación? Entonces hay varias respuestas. Una, pues que estamos en un mundo plural. El sínodo de la Amazonía mostró pues que tenemos que entrar en diálogo la fe con el mito. Ustedes vieron a Héctor Guzmán ahí en medio de un campamento con indígenas, pero también está la razón científica, ¿no? Está la tecnología, ¿sí? Y hoy en día este encuentro de pluralidades, de diversidad de interpretaciones, de diversidad de lenguajes, pues está en la agenda cotidiana por la pandemia, por el coronavirus. O sea, hay personas que hablan en términos científicos, de la bioseguridad, de la biotecnología, de todo el estudio, digamos, de la pandemia, las ciencias de la salud, las mediciones, las pruebas, los tests, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, la Amazonía ahorita está muy afectada. Entró ese virus allá y está matando mucha gente. Entonces la gente lo explica más de sus cosmovisiones, ¿no? Su forma de entender el mundo, de los espíritus del mal, de las luchas entre el bien y el mal, etcétera. Y nosotros tenemos una lectura, pues, desde la Sagrada Escritura, de la teología, un poco, pues, lo que tratamos de, el Papa ha explicado y durante la Semana Santa, este fraile capuchino, que es el predicador de allá del Papa, del Vaticano, ha explicado, o sea, cómo nosotros entendemos desde la fe
esa situación. Pero entonces estamos en un mundo donde tenemos que dar razón inteligente de lo que creemos. Bueno, este es un asunto, un ejemplo de cómo en ese diálogo se corren riesgos. Em, Hay espiritualidades animistas, o sea, hay espíritus, hay, politeístas, en sentido de que todo es Dios, el árbol es Dios, el río es Dios, la montaña es Dios. Hay espiritualidades no teístas, por ejemplo, los budistas no tienen una imagen de Dios, sino es un camino de transformación. Y nosotros somos monoteístas, o sea, creemos en un solo Dios. Y entonces hay una diversidad ideológica de interpretaciones. eh, Incluso hay diferentes formas de entender la iglesia y la relación que tiene con la iglesia y con el mundo. O sea, hay personas que piensan que nosotros trabajamos para el más allá, para un cielo que está después de la muerte, después de la historia. Otros pensamos que la historia se construye desde ahora y que hay que participar en la política, en la economía, en la tecnología. Entonces, es un debate, hermenéutico significa la interpretación, ¿no? Un debate, una polémica de cómo interpretar los hechos. Esta imagen responde a que en el sino de la Amazonía, en la asamblea, los pueblos indígenas, los delegados llevaron esa imagen de una mujer embarazada con rasgos indígenas en madera, y algunos sectores católicos consideraron que esa era profanación de meter ellos lo llaman una imagen de la Pachamama, como si fuera una cuestión herética, un irrespeto. Y unos muchachos se entraron a la iglesia de los carmelitas, se robaron unas imágenes que estaban allá y las tiraron al río Tíber. Y todo lo grabaron. Y se sentían héroes, ¿no? Decían, nosotros estamos liberando la iglesia de, de ese mal, ¿no? O sea, fíjense, como para mostrar que a veces esas pugnas se vuelven ideológicas e intolerantes. Entonces, en ese mundo hay una razón por la cual los católicos nos metemos a hablar del ambiente, y es que pues nada del mundo nos es ajeno. O sea, nosotros hacemos parte del problema. El cambio climático nos afecta. El Papa dice, creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y por eso mismo hay espacio para la globalización de la indiferencia. El coronavirus, nuevamente, el COVID-19, nos está mostrando que lo que empezó en China, ahora ya va en la Amazonas, está mostrando una cantidad de gente en Estados Unidos y acá mismo en nuestro país. Y esta es esa foto del estado de la Tierra, 2018, y lo que se prevé como va a ser contaminada en 10 años, en el 2030, ¿sí? Y todas las razas estamos involucrados. O sea, la primera razón por la cual nosotros como creyentes abordamos la preocupación del ambiente es que pues hacemos parte del problema, ¿no? Nos afecta, ¿de acuerdo? Una segunda es un poco lo que trabajamos en algunas de las primeras sesiones, pues que es que la relación con Dios está mediada por la naturaleza. Cada uno de nosotros tiene un lugar especial, una memoria la cual pues Dios se revela, Dios se comunica, ¿sí? Entonces, ayer que celebraba la fiesta del Buen Pastor, pero también era la Jornada Mundial de las Vocaciones, pues orábamos por todo tipo de vocaciones, ¿no? No solamente al clero, a la vida consagrada, sino también la vocación al matrimonio, la vocación al servicio, ¿no? Entonces, todas las personas tenemos algún tipo, digamos, de conexión con la naturaleza, y esa conexión nos habla de espiritualidad, nos habla de lo sagrado. ¿Sí? ¿Recuerdan? Entonces, hay una conexión existencial. La segunda razón es que me interesa en la medida que yo quiero evolucionar, quiero realizarme como persona, y encuentro en la naturaleza eh, un puente de comunicación con Dios. Y la tercera es una conexión eclesial. O sea, hay una tradición, una razón de ser eh, en la manera de entender el cristianismo que nos conecta con el cuidado de la creación. Entonces, desde los orígenes bíblicos,
ya mencionábamos el sentido, digamos, eucarístico, sacramental, la vida, la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo, y nosotros siendo cuerpo de Cristo como iglesia. Y entonces la iglesia, la comunidad de fe, se va renovando, se va actualizando, va interpretando el evangelio de acuerdo a las circunstancias históricas, las llamadas signos de los tiempos. Y entonces aparece lo que llama la doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia pues tiene una historia. eh, Comenzó en 1891 la primera encíclica llamada Social. Este Papa León XIII escribe la Rerum Novarum, que significa las cosas nuevas, que estaba pasando ahí. Las cosas nuevas era un problema del trabajador. Ahora que celebramos el Día del Trabajo, esa fue la entrada a la preocupación de la iglesia. Y lo más cercano es el Papa Francisco con la encíclica Laudato Si. Todos estos papas han escrito algo que tiene que ver con el ¿Cuál papel es de el la Papa? iglesia, el papel de la iglesia frente a los temas sociales, ¿sí? Ay, ¿cuál es el Papa Francisco de Asís? No, Francisco es el Papa Francisco, que asume el nombre según Francisco de Asís, pero San Francisco de Asís no fue Papa. San Francisco, Ah, San Francisco de Asís fue un ermitaño, un religioso. Dicen que al final de su vida lo ordenaron como diácono, pero en realidad él era un misionero, un predicador, mendicante, o sea, pedía limosna, vivía la limosna y la providencia a la gente, y fundó una orden. Y el Papa Francisco, o sea, el Papa Bergoglio, asume el nombre de Francisco en honor a él, ¿sí? yo pensé que era un papa. No, hay un Francisco de la Edad Media que es un religioso, como te digo, un fraile, un hermano, que se hace llamar el hermano menor, y hay un Francisco, Papa, que es el Francisco I, como Papa es Jorge Mario Bergoglio, nuestro actual Papa. Acá está Benedicto, Juan Pablo II, este Juan Pablo I, que duró 33 días, apenas se murió, Pablo VI, que se llama Juan XXIII, que fue el que inauguró el Concilio Vaticano II. Entonces, toda esa historia más reciente es la que va hablando de la doctrina o pensamiento social de la iglesia. Como la iglesia, el evangelio tiene que decir algo a la historia de cada tiempo. Entonces, por eso el Papa ha llegado a hablarnos la custodia de la creación. Eso que aparece en pantalla es la presentación de un instituto que se llama Instituto Laudato Si para la custodia de la creación. Y entonces nos dice que la encíclica Laudato Si no es la primera referencia del magisterio pontificio. O sea, magisterio es maestría, la enseñanza del pontífice. Pontífice es el que hace puentes. O sea, el obispo de Roma se le considera el sumo pontífice, porque es puente, digamos, de la iglesia con Dios, pero también es puente entre todas las iglesias del mundo. O sea, el obispo de Roma es como el líder que conecta todas las diócesis del mundo. Entonces nos habla que ahí en el 2005 hubo un compendio de doctrina social de la iglesia, y que los papas han venido hablando sobre la preocupación del cuidado de la creación. O sea, eso tiene una historia. Y ese documento Laudato Si es como lo más actual que hay en temas de iglesia frente a las preocupaciones sociales. Entonces acá hay un pequeño resumen. El 2005, el Pontificio Consejo de Justicia y Paz publica un compendio de la doctrina social de la iglesia como una síntesis, como un resumen, y dedica un capítulo, lo llama Salvaguardar el medio ambiente. Y ahí propone aspectos bíblicos, hace una descripción del hombre en relación con el universo de las cosas, habla de la crisis de la relación entre el hombre y el medio ambiente, y plantea una responsabilidad común, ¿sí? En términos del ambiente, las biotecnologías, la distribución de los bienes, los nuevos estilos de vida. Fíjese que
que estos nuevos estilos de vida vienen desde atrás, no aparecen con Francisco, sino que con este Papa Francisco, sino que él retoma lo que ya venía de atrás. En el 2017, este Pontificio Consejo de Justicia y Paz integra un nuevo dicasterio, que es como una especie de ministerio, un departamento de promoción del desarrollo humano integral. Desarrollo humano integral. Bueno, por ejemplo, los obispos en el 2003 tienen una exhortación posinodal, un documento del Papa Juan Pablo II, y él les decía a los obispos que tienen que encargarse de los aspectos éticos de la cuestión ecológica. ¿Sí? Habla de una conversión ecológica, a la cual los obispos darán su propia contribución, enseñando la relación correcta del hombre con la naturaleza. Esa relación, a la luz de la doctrina sobre Dios Padre, creador del cielo y la tierra, es de tipo ministerial. En efecto, el hombre ha sido puesto en el centro de la creación como ministro del creador. ¿Sí? Fíjense qué interesante que los obispos, digamos que son nuestros pastores, y esperamos que sean nuestros buenos pastores, tienen como tarea una catequesis, una enseñanza sobre el ministro, el servicio del ser humano en la creación. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso viene 2003, mucho más atrás, 12 años antes de Laudato Si. Hay un elemento que aparece siempre con la iglesia, con el cuidado de la creación, y es la paz. La paz. O sea, si el ambiente, la preocupación por el ambiente aparece porque a la iglesia le interesa la paz. Entonces, Juan Pablo II, hoy santo, San Juan Pablo II, escribió en el año 1990 un mensaje que se llama Paz con Dios Creador, paz con toda la creación. 20 años después, Benedicto XVI escribió un documento, si quieres la paz, cuida la creación. O sea, una razón por la cual nos interesa a nosotros como católicos es porque queremos la paz. La paz es un don de Dios y no se puede alcanzar la paz si no logramos una reconciliación, una paz con la creación. ¿Sí? Entonces, la paz con Dios creador implica la paz con toda la creación. Hay que cuidar la creación. ¿Sí? Y acá Benedicto utiliza la palabra cuidado, ¿no? El cuidar, es muy importante. Cuidar es sanar, es curar, ¿no? Bueno, el Papa Francisco escribió a comienzos de este año, pues un mensaje para la Jornada Mundial de la Paz el 1 de enero, y también habla cómo la paz necesita un camino de conversión ecológica. No voy a leer todo el párrafo, pero la idea se refuerza, ¿no? Necesitamos la reconciliación como una como un camino hacia la paz. Y la conversión ecológica entonces implica una nueva mirada sobre la vida, considerando la generosidad del Creador que dio la tierra, que nos recuerda la economía del compartir. ¿Sí? Nos habla de una conversión integral, toda la cuestión de ecología integral, y esa conversión brota del encuentro con Jesucristo e implica todas las relaciones con el mundo que lo rodea. O sea, si uno dice que quiere a Jesucristo, que está en comunión con Jesucristo, que es discípulo misionero del Señor Jesús, necesariamente tiene que cuidar las relaciones que hay en su entorno. Y una de ellas tiene que ver propiamente con lo ecológico. Recuerden que lo ecológico tiene que ver, según el Papa, según la Iglesia, con el hogar, ¿no? Con las relaciones dentro del hogar. Entonces, aquí hay un elemento a tener en cuenta, es pues que cómo aparece Dios en la encíclica Laudato Si. Ahora, fíjense que en el capítulo, nosotros hemos leído los capítulos que tienen que ver con lo científico, nos hablan de economía, de tecnología, de política, de biología. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pues leímos lo que tiene que ver con deforestación, con agua, con cambio climático, con la justicia, ¿cierto? Con las instituciones. Pero ¿dónde aparece Dios? Entonces, es un poco lo que quiero presentar ahora para meternos al capítulo.
Entonces, lo primero es que el Papa Francisco, desde el comienzo, él dijo que quería promover una iglesia en salida, pobre y para los pobres. ¿Qué es una iglesia en salida? Una iglesia que no se queda en las cuatro paredes de los templos, de las catedrales, sino que se va a atender a las personas. Es una iglesia misionera, ¿sí? Misericordiosa, y que asume la pobreza como una virtud, o sea, es el contraste, ¿sí? Y una iglesia que sirva a los pobres. Entonces, lo que el signo de la Amazonía, o sea, es una muestra de ello. La iglesia está preocupada por atender a estas indígenas, esas comunidades ancestrales que son vulnerables, y también se considera que la hermana madre tierra es pobre, o sea, que es sujeto, ¿sí? La creación está empobrecida, está maltratada, está violentada. ¿Mm? Entonces allá aparece la encíclica Laudato Si, insisto mucho sobre el cuidado de la casa común, cuidado de la casa común. Ya saben que la encíclica tiene estos seis capítulos, y acá agregaría que desde la ecoteología, o sea, como el diálogo entre ecología y teología, hay 4 preguntas que nos hacemos. ¿Qué está pasando y por qué pasa lo que pasa? Entonces, nosotros hemos seguido como esta lógica. Capítulo 1, ¿qué está pasando? Capítulo 3, ¿por qué pasa lo que pasa? Aquí estamos en el capítulo 2, y parte final del capítulo 6 nos da respuesta, ¿dónde está Dios mientras pasa lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué se hizo Dios? ¿Sí? O sea, por qué el mundo se está muriendo con este virus? ¿Por qué el mundo se está muriendo de contaminación? ¿Por qué la creación está amenazada con el cambio climático? ¿Y Dios qué se hizo? ¿Sí? Y nuestra misión frente a lo que pasa será la parte final de nuestro curso, las líneas de orientación y acción y la educación y espiritualidad ecológica. ¿Sí? Entonces, hoy estamos acá, en esto verde. ¿Dónde está Dios mientras pasa lo que pasa? ¿Mm? Y y ese es el esquema del módulo que les compartí, y es un poco también el esquema que estamos siguiendo en este curso. Perdón. No quiero saber una cosa. Sí. Hay que garantizar que está grabando para que ustedes después, si tienen que repasar, vuelvan a estas imágenes. Entonces, introducción a la ecoteología. Entonces, estamos acá. Entonces, este es el esquema del proceso formativo que diseñamos aquí con la arquidiócesis y con la CRC. Entonces, fíjense que en el centro está la ecología integral, que fue lo primero que estudiamos. Después, percibir la realidad, o sea, cuáles son los problemas, cuáles son sus causas. Y ahora estamos en el discernir la realidad. Discernir, o sea, cuál es la mirada de fe sobre esa realidad, ¿sí? Y con esa mirada de fe tendremos que llegar a transformar la realidad. ¿Qué podemos hacer? Entonces estamos hoy acá, pero no perdemos de vista ni la ecología integral, ni perdemos de vista la realidad, porque a ella tenemos que volver. Por eso pedía que hicieran este ejercicio de seguir con el árbol de problemas, de seguir haciendo su dibujo, su esquema, el porqué del porqué del porqué, hacia llegar a las raíces, incluir muchas más ideas, y también que nos evaluemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuál es nuestra huella de carbón? ¿Cuál es el plan estilo de vida sostenible? Y terminando, entonces recuerden que la gran, el gran cambio que la Me conversión que trabo. plantea el Papa es de una cultura del descarte a una cultura del cuidado, ¿sí? La cultura del descarte, entonces, es lo que Annie Leonard en el video La historia de las cosas nos enseñaba. O sea, que no solamente generamos basura, residuos, descartamos cosas, sino descartamos gente, ¿sí? Entonces, hay sitios donde se hace minería, y no importa si se contamina gente, si se muere, pues no, con tal de generar dinero, ¿sí? Si hay desechables en la calle, o sea, se llama desechable, que es un atentado, que es una grosería
ante el Evangelio, porque no es desechable, es un hermano, es un hijo de Dios, ahí está presente Cristo, ¿sí? Ninguna persona es desechable. No, que por ser muy viejito, entonces no hay respiradores para, si está contagiado, que se muera. No, eso no puede ser, ¿sí? No, eh, que está en un embarazo no deseado, entonces descartemos esa vida, abortemos, ¿sí? Esa cultura del descarte, de volvernos basura a los seres humanos, el Papa dice que tenemos que convertirnos a una cultura del cuidado, a em, una cultura de me cuido yo, te cuido a ti, cuido la naturaleza, ¿sí? Ese es como todo el gran cambio que pretende Laudato Si. Y la he puesto sobre esa diapositiva, que es una diapositiva con fotos de la NASA, fotos de noche, cuando es noche acá en América Latina, en América, ¿cierto? Y entonces se ve toda la cantidad de luces encendidas. Entonces, fíjense la cantidad de luces en el hemisferio norte, en Estados Unidos y Canadá, y las luces que hay, nosotros vivimos sobre todo en la cordillera de los Andes, ¿sí? Entonces, acá hay un asunto también de justicia, cómo los países del norte, los países más industrializados, pues consumen más recursos, más bienes de la naturaleza y nos ponen en riesgo. Y eso es parte, digamos, del problema. Vamos a ver qué pasa con el audio. Parece que se fue la conexión del audio. Vamos a ver. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Se perdió el audio?